Esta semana la práctica es doble. Por un lado, vamos a ver la esterificación y la saponificación y por otro vamos a ver la hidrólisis de celulosa. Vamos a comenzar con la primera parte, digamos, eh, que es sobre la esterificación y la saponificación. La esterificación es un proceso que va a conllevar a la formación de un éster. Aquí tenéis representado una reacción típica de esterificación, donde están reaccionando un ácido carboxílico y un alcohol. Como resultado, se va a formar un compuesto que vamos a conocer con el nombre de éster y se va a liberar agua. El ácido carboxílico se caracteriza por presentar un grupo carboxilo que resulta de la unión de un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Químicamente, en una reacción de esterificación se produce una sustitución nucleofílica, donde el grupo alcohol va a actuar como nucleófilo, cediendo electrones al grupo carbonilo de, en este caso, un ácido carboxílico, pero también puede ceder estos electrones al grupo carbonilo pues, de una sal, de un cloruro de ácido o de un anhídrido de ácido, que van a actuar todos ellos como electrófilos. Es muy importante tener en cuenta que el proceso debe de llevarse a cabo en presencia de un catalizador ácido. Los ácidos grasos, vamos a introducirlos aquí, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos que se presentan. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos que se caracterizan por presentar un grupo carboxilo. A su vez, los ácidos grasos se caracterizan por presentar un grupo carboxilo unido a una larga cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos se van a diferenciar unos de otros por la longitud de esta cadena hidrocarbonada, que va a presentar un mayor o menor número de átomos de carbono y por la presencia, número y posición de dobles enlaces. La mayor parte de los ácidos grasos presentes en los sistemas biológicos presentan un número par de átomos de carbono, generalmente entre 14 y 24, siendo los más abundantes aquellos que presentan entre 16 y 18 carbonos. Aquí os muestro un ejemplo, el ácido láurico, que es un ácido graso que presenta 12 carbonos. Aquí os traigo distintos ejemplos de ácidos grasos. Por un lado, en color rojo podemos ver diferentes ejemplos de ácidos grasos saturados. Bueno, en este caso es el mismo anterior del ácido láurico. Aquí tendríamos al ácido mirístico de 14 carbonos y al ácido palmítico que presenta 16 carbonos. Ya os digo, todos estos son ácidos grasos saturados porque no presentan ningún doble enlace. Por otro lado, aquí en azul sí ya vemos la presencia de dobles enlaces porque estamos hablando de ácidos grasos insaturados. Podemos clasificar a los ácidos grasos insaturados como aquellos monoinsaturados porque solamente van a presentar un doble enlace, como es el caso del ácido oleico de 18 carbonos, o ácidos grasos poliinsaturados que van a presentar más de un doble enlace, como es el caso del ácido linoleico de 18 átomos de carbono. Los acilgliceroles, más concretamente hablando de los triacilgliceroles o triglicéridos, aquí vemos la fórmula general, son ésteres que van a producirse por la reacción de esterificación entre el glicerol, que es un alcohol, con 3 moléculas de ácidos grasos. ¿Por qué 3? Porque el glicerol va a presentar 3 grupos OH que van a poder reaccionar con cada uno de estos 3 ácidos grasos. Podemos estar hablando del mismo ácido graso, en este caso serán triacilglicéridos simples, o pueden ser diferentes entre ellos, de manera que estaríamos hablando de triacilglicéridos mixtos. En esta reacción lo que se liberan son 3 moléculas de agua.
Ahora a continuación vamos a ver un vídeo con el procedimiento experimental de la esterificación. La saponificación es una reacción de hidrólisis alcalina que se va a llevar a cabo, como el propio nombre indica, en un medio básico. Esta reacción se ha venido utilizando para fabricar jabón y seguramente todos conozcamos alguna persona bueno, que haya hecho jabón casero utilizando aceite usado y sosa. ¿Cómo vamos a fabricar jabón? Pues vamos a mezclar grasa, que que es una mezcla de ésteres procedentes de la reacción de ácidos grasos con glicerol, como hemos visto en el apartado anterior, es decir, triglicéridos. Los vamos a mezclar con una base fuerte, en este caso la sosa, y vamos a calentar la mezcla de manera que vamos a obtener por un lado glicerol y por otro lado vamos a obtener sales de los ácidos grasos que habían constituido la grasa que hemos empleado y que conocemos como jabón. Bueno, vamos a pasar a ver el procedimiento experimental de la saponificación.
Vamos a pasar a la práctica 7 sobre la hidrólisis de celulosa. La forma predominante de la glucosa en disolución no es esta de cadena abierta, sino que la cadena se va a ciclar. El grupo aldehído del carbono 1, que sería este que está en color azul, va a reaccionar con el hidróxido del carbono 5, adoptando una forma de anillo que, si tiene 6 eslabones, es decir, forma de hexágono, llamaremos glucopiranosa por su semejanza al pirano. Cuando partimos de D-glucosa, la designación alfa va a hacer referencia a que el grupo hidróxido unido al carbono 1 queda por debajo del plano del anillo, y beta cuando va a quedar por encima. También, bajo ciertas condiciones, el grupo aldehído del carbono 1 puede reaccionar con el hidróxido del carbono 4 y en este caso lo que se forma es un anillo de 5 eslabones a modo de pentágono que denominamos glucofuranosa por su semejanza al furano, y que al igual que ocurre con la glucopiranosa, va a tener conformación alfa o conformación beta dependiendo de la posición que presente el grupo OH del carbono 1. La celulosa es un polisacárido vegetal muy importante que cumple una función estructural. A diferencia de otros polisacáridos como el almidón o el glucógeno, que tendrían una función nutritiva. La celulosa es un polímero no ramificado de unidades de glucosa que se van a enlazar por enlaces beta 1,4. Y esta configuración le va a permitir a la celulosa formar cadenas muy largas, rectas, donde cada residuo de glucosa va a estar girado 180 grados con respecto al residuo anterior y al siguiente. Esta estructura se estabiliza por puentes de hidrógeno que se establecen entre las unidades de glucosa. Y aquí en esta imagen de aquí de abajo vemos que también se pueden formar puentes de hidrógeno entre diferentes cadenas de celulosa para formar fibras más gruesas que presentan una elevada fuerza de tensión. Los enlaces los enlaces alfa 1,4 del glucógeno y del almidón, que no están aquí representados, originan una estructura molecular que es bastante diferente. En vez de constituir cadenas largas y rectas, lo que van a hacer va a ser constituir unas hélices vacías que van a ser muy adecuadas para integrar almacenes de azúcares accesibles en caso de necesidad de aporte energético. Vamos a explicar el fundamento del procedimiento experimental de esta práctica. La glucosa es un agente reductor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una molécula que puede reducir a otras moléculas que a su vez van a actuar como oxidantes. Esto se debe a que la glucosa tiene intacto su grupo carbonilo, cosa que no ocurre cuando la glucosa está unida a otras unidades de glucosa para constituir la celulosa. En este caso, este grupo no estaría intacto, por lo tanto, la celulosa no tiene poder reductor. Mediante la adición de ácido sulfúrico concentrado vamos a hidrolizar la celulosa, es decir, vamos a romper los enlaces entre moléculas de glucosa. La presencia de glucosa la vamos a poner de manifiesto empleando un reactivo, el reactivo de Fehling, que se prepara mezclando dos soluciones acuosas. Una solución A
de color azul clarito que presenta sulfato de cobre y una solución B que es incolora que presenta tartrato de sodio y potasio e hidróxido sódico. Estas dos soluciones son estables por separado, pero no lo son cuando están combinadas, de manera que han de mezclarse justo en el momento en el que se va a realizar la parte práctica. Por tanto, esta solución va a contener iones cúpricos que por la acción reductora de la glucosa se van a reducir a iones cuprosos y se va a formar óxido cuproso que le va a conferir a nuestra muestra una coloración anaranjada o rojo ladrillo que revela la presencia de glucosa en nuestra muestra. Por último, vamos a ver el procedimiento experimental de la hidrólisis de la celulosa.